Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz. Ya está aquí, ya está en mi colección Lovely de Sarah Jessica Parker, edición 100 ml. Sí, ya sabéis que cuando tengo los dedines por aquí es porque está más que probada y testada. Lleva su celofán, lleva todas sus trazabilidades, pero hay que abrirla, hay que retirar el celofán y es lo que voy a hacer. Así que va fuera el celofán, pero ya así en vivo y en directo. Y voy a atizármela, pues claro, si es que también se trata de eso. Luego en la aproximación vais a poder ver bien cómo es todo el tema de la caja, todo el packaging y la botella, que aquí está y que voy a pegarle un tironcito al tapón y toca su aplicación. Voy a echarme mucha, es que me apetece mucho, es que me gusta mucho a mí esta Lovely. Aproximación. Esta es la caja de Lovely Sarah Jessica Parker 100 ml, que es lo mismo que, pues según pone aquí, 3.4 FL onzas. Así que le damos la vuelta y tenemos la composición química súper bien detallada y en grande. Abajo pues su código de barras, todo lo que hace falta saber sobre esta esencia y que tiene una fecha de caducidad de 30 meses. Al menos eso es lo que pone aquí con el tarro abierto. La disposición interna es así, tal que así, pues lleva aquí, quiero que veáis que lleva aquí como una doblez, el troquelado está doble. Y pues esta es la dispensación interna que tiene Lovely, que la tengo fuera para que sea más fácil. En la parte interior ya estáis viendo que es dorada. Así que pues nada, se coge, se cierra. Y ahora mismo saco la botella de este Lovely Sarah Jessica Parker. Botella de Lovely, todo es en dorado, o sea, con lo cual no sé si lo vais a ver muy bien. Y con los reflejos de las luces pues no se ve bien. El tapón es un tapón muy al estilo de Guerlain. Yo creo que tiene hasta un pelín más de prestancia, porque va todo biselado, pero es un plasticazo, hay que reconocerlo. Y luego pues tenemos aquí todo lo que es la corona del vaporizador, que lleva un textil, lleva una fibra textil aquí como en un verde oscuro, un verde oliva, bordeando absolutamente todo lo que es la corona del vaporizador. Esto es un textil, además es que le das y pues ves directamente que es un textil. Así que, y además está muy bien trabajado. Vaporizador, ¿cómo vaporiza la señora Lovely Sarah Jessica Parker? Estupendamente, está estudiado esto, pero al pelo. Lo que toca ahora son las notas de salida, de corazón y de fondo de esta Lovely, que ha sido premiada ya en unas cuantas veces. Pues sí, porque es que de verdad está muy curradita. O sea, es que cuando ya os lo dije en los podcasts, hablé sobre la historia de esta Lovely, pues os conté muchas cosas y hay mucha pasión y mucha pasta dentro contenida en todo lo que es la idea y el desarrollo de esta fragancia. Lovely Sarah Jessica Parker, lanzada en el año 2005. Bergamota, martini, palisandro, mandarina y lavanda configuran las notas de salida. Orquídea, narciso y pachuli, notas de corazón. Cedro, ámbar y almizcle, notas de fondo. Esencia de distancias cortas, no es una esencia, una fragancia que tenga una estela atómica de 2 metros ni nada de eso. No, esto se queda en 1 metro, 50 centímetros, todo, absolutamente todo el tiempo. Ni que deciros que estamos hablando de un eau de parfum y que ya, para que no se me olvide mucho el precio, porque se me puede olvidar, va rondando entre unos 20, 25, pues hasta incluso le he visto carita a unos 30 pavos. Lo vale y lo vale mucho porque es una esencia que está súper cuidada. El desarrollo y la evolución en piel que tiene es magnífica. Y vuelvo a repetirme porque me he quedado antes por eso. Es una distancia corta la que da esta Lovely. No es algo súper megatómico. Porque lo que buscan es la elegancia. O sea, Sarah Jessica Parker, que es la abanderada de la elegancia televisiva y que es muy de marcas tipo pues Vivienne Westwood y todo esto. Y pues ella intentaba, y todo su equipo, todo su cuerpo de desarrollo, el equipo de desarrollo, pues intentaron hacer algo súper elegante, con mucha prestancia, con mucho, pues muy Sarah Jessica Parker y que fuera su reflejo. De todas formas, también tengo que decir una cosa, y es que ha sido reformulada, ya no tiene tantísima impronta como tenía antes, pero sigue siendo exactamente igual que ha sido siempre, ¿de acuerdo? Yo ya la conocía, no la tenía en mi colección, pero la conocía. Entonces, quiero que sepáis que es ligeramente más débil, pero sigue siendo exactamente igual. O sea, es que siempre ha sido una esencia, una fragancia de distancias cortas. Esto no ha sido nunca la bimba y luego han entrado a recortar ni nada de eso, no. Esto ha sido siempre así, solamente que se nota ligeramente pues más débil, pero por lo demás todo exactamente igual, de verdad, lo digo de corazón.
Esencia que va a engañar porque no aporta absolutamente nada de frescura. Es una esencia que tiene una impronta de frescor en cuanto a la salida, pero conforme. Y es que es así, lleva maderas y todo el cuerpo de madera escoge y se asienta en piel. Directamente esta esencia deja de tener esa frescura para ser una esencia con densidad y con duración. No es una esencia que se vaya a desvanecer, que os la echéis y que se pierda las 8 horas. Es que esto va a aguantar hasta el día siguiente, dependiendo de la higiene corporal que tengáis, porque si no, podéis hasta incluso durar días con este olor. Estoy exagerando, pero no es fresca. No os engañéis, porque esto de fresco no tiene nada. De fresco tiene el chupinazo inicial, como dirían los valencianos, porque no tiene otra cosa. O sea, soy súper franco. Esto es el chupinazo inicial fresco para luego asentarse y coger cuerpo de madera, cuerpo de todos los almizcles que lleva y volverse algo completamente especial en piel. Fragancia que tiene toques de maquillaje. Seguimos con lo que son las esencias femeninas que tienen ese toque de maquillaje empolvado. Se detecta cierta rosa. Yo noto como un touch de rosa, ¿de acuerdo? Y el martini, pues sí, quizás lleve martini, pero es que no es un martini de... no, no, tiene toques alcohólicos, pero no es alcohólico de licor. Cuando lo hueles no te da esa sensación en absoluto de que sea algo como una esencia que ya presenté en el canal. Es algo completamente distinto, no tiene absolutamente nada que ver con los efluvios que emanan pues los martinis, porque dice que lleva martini, pero no tiene absolutamente nada que ver con nada de esto alcohólico, de verdad. No tiene remanente ni de martini blanco, ni de martini rojo, ni de martini rosé, ni de nada. O sea, de verdad, es que es así, o sea, tiene toques ligeros de alcohol, pero no son toques que digas y que detectes como alcohólicos de drinking. Para nada. Otra cosa es que diga que lleva martini, que toda la curación pues del proceso del vino para la elaboración del martini y todo esto se haga en barrica. Yo no conozco muy bien la elaboración de lo que es el martini, pero los vinos, todos los coñacs y todas las esencias que puedan venir o derivadas de que utilicen las moléculas llevan roble normalmente, que es donde van contenidas, como son las barricas, normalmente suelen ser de roble. Pues ya diversidad de robles los que queráis, ¿de acuerdo? Pero esto quizás por llevar la madera da ese toque alcohólico de roble con alcohol en ese sentido. Pero de verdad que el martini glup, 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 no sale por ningún sitio. Me marcho ya con Lovely de Sarah Jessica Parker, encantado de la vida de poder presentároslo, encantado de la vida de poder tenerlo en mi colección porque estaba muerto de ganas, lo que pasa que por circunstancias sí que lo tenía en las listas de deseos de 40.000 pues páginas, pero nunca me había decidido a comprarla. Porque le he dado prioridad a otras fragancias, pero aquí está por fin y espero que la disfrutéis tanto como yo. Esencia que también, y por cierto, la puede usar completamente un chico, no hay ningún tipo de problema porque no tiene ese aporte floral que puedan tener otras fragancias. Esto es otra cosa, y esta otra cosa, este maravilloso Lovely, se lo puede poner un chico. Por cierto, no es nada dulce, Olvidaros del concepto dulce porque aquí, de dulce, nada de nada. Esto es otra historia. Que me estoy enrollando como siempre, que nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os estaré profundísimamente agradecido. De todas formas, también os digo que tengo una página web, www.javierorgaz.com, donde también me podéis visitar y seré todo vuestro. Nos vemos enseguida. Muchas gracias por estar ahí.